Bueno, son los preparativos antes de comenzar. Gracias a Roberto, a la compañera, a la hermana que nos ha interpretado este especial musical. La música hace tanto bien. Prepara el ambiente de una forma magnífica. Así que agradecidos. Bueno, lo primero que tengo que deciros es daros o transmitiros los saludos de mi esposa y de mi hija. La llamaron, no sé si conocéis a Carlos Cítera. Carlos Cítera es un músico de la iglesia, creo que es de Aluche, y él prepara una orquesta de distrito de Madrid y un coro de Madrid. Se ve que van a intervenir no sé cuándo, y entonces le pidió a mi mujer que por favor que le echase una mano. Y están entre peñas. Así que digo, bueno, como nosotros vamos a ir dentro de poco, prepara un poquito el ambiente, y que estemos también a nosotros a gusto. Así que transmito los saludos de mi esposa y de mi hija. Luego, agradecer también la historia tan bonita de amor que nos ha contado nuestro anciano. Es bonito recordar cómo Elena Harmon se convirtió en una mujer white. Es white, es una mujer guay, ¿no? Maravillosa. Gracias a un hombre que fue el que le dio el apellido. Sí, aquí en España las mujeres no pierden el apellido. Mi mujer le pasa lo mismo que con Flor. Se siente orgullosa de mantener el apellido Valls. Así que, bueno, qué bueno recordar el privilegio que tenemos al hacer lo que estamos haciendo ahora. ¿Y qué hacemos? Adorar. En la escuela sabática hemos estado estudiando durante este trimestre la importancia que tiene la adoración. ¿Y qué hay que hacer para adorar? Solamente hay que estar. Así que unas veces a través de la escuela sabática participamos, otras veces escuchamos melodías hermosas, escuchamos el mensaje de parte de Dios, ofrendamos o mostramos la fidelidad a través del diezmo y de la ofrenda. Eso es adorar. Y la adoración conlleva una riqueza tremendamente grande que nosotros no somos capaces de entender, porque son las maravillas de Dios. Lo que Dios hace, el hombre jamás lo entenderá, pero lo hace. Así que cuando nosotros estamos simplemente aquí, delante de su presencia, reconociéndole y adorándole, pues como lo estamos haciendo, Dios, como Jesús nos explicó en la parábola del sembrador, esparce su semilla, y esas semillas son las bendiciones de Dios. Y esas bendiciones enriquecen al ser humano. Y esa riqueza es lo que mantiene dentro de nosotros la ilusión, la esperanza, la alegría. Así que seamos todos conscientes de lo grandioso que estamos haciendo cuando venimos a la casa de Dios para estar con Él. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Pues esta mañana vamos a hablar de un tema súper interesante. Más interesante de lo que os podáis imaginar vosotros. ¿Y sabes por qué es tan interesante? Porque vamos a hablar de un personaje misterioso. Un personaje que nos habla el Evangelio. ¿Y cómo se llama ese personaje? Fijaos, ese personaje se llama María Magdalena. ¿Tú sabes por qué María Magdalena tiene tanto interés dentro de la teología? Porque desde que se comenzaron las grandes discusiones teológicas, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI de nuestra era, ya se empezó a discutir quién era esa mujer que el Evangelio identifica como María Magdalena. Había dos posturas enfrentadas.
Unos decían, María Magdalena fue la mujer prostituta que nos habla el Evangelio y que cambió su vida cuando se encontró con Jesús. Pero hay quien dice, no, de eso nada. María Magdalena no es la prostituta de que habla el Evangelio. María Magdalena fue una mujer honorable, con honor, de buena familia, que además era rica y generosa, puesto que ella aportaba con su dinero los gastos del ministerio de Jesús. Bueno, ¿qué pasó con estas discusiones teológicas? Que no se ponían de acuerdo. Y como no se ponían de acuerdo, la discusión se alargaba durante siglos. Fijaos si se alargó la discusión durante siglos, que llegó a la época de la Reforma. Y los reformadores discutieron el mismo tema. ¿Quién es esta mujer misteriosa? Y no se ponían de acuerdo. Unos decían una cosa, otros decían otra, pero no había acuerdo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que las discusiones siguieron durante siglos y han llegado a nuestros días. ¿Qué ocurre hoy? Que seguimos discutiendo. El problema no es discutir, el problema es que seguimos sin ponernos de acuerdo. Y hay unos que dicen, María Magdalena fue la prostituta de la que nos habla el Evangelio, que cambió su vida cuando se encontró con Jesús. Y hay quien dice, no, María Magdalena fue una mujer con honor, de buena familia, rica y generosa. La pregunta es, ¿quién tiene razón? Y nosotros en esta mañana estamos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Oye, vamos a estudiar este tema. Es un tema en el que nunca en la historia del cristianismo la gente se ha puesto de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a intentar arrojar luz para ver si dentro de lo posible podemos llegar a una conclusión razonable que nos convenza a todos los que estamos aquí. Por lo menos yo voy a intentarlo. Conseguirlo es otra cosa diferente. Aquí ya sabéis que hay libertad de pensamiento. Cada uno puede seguir pensando lo que entienda que es mejor. Pero en todo caso, si yo consigo haceros pensar, he conseguido mi propósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Lo primero que vamos a hacer es por qué decimos que esta mujer que se llama María Magdalena era una mujer misteriosa. Ahora fíjate, cuando tú vas al Evangelio de Mateo y te pones a leerlo desde el principio y lees, ¿sabes con lo que te vas a encontrar? Que el nombre de María Magdalena no aparece por ningún sitio hasta que llegues al final. Es decir, a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Jesús. Cuando tú vas al Evangelio de Marcos y te pones a leer el Evangelio desde el principio y lees, ¿sabes con qué te vas a encontrar? Que el nombre de María Magdalena no aparece por ningún lado hasta que llegues al final. Cuando tú vas al Evangelio de Juan y te pones a leer el Evangelio desde el principio y lees, ¿con qué te vas a encontrar? Que tú no encontrarás el nombre de María Magdalena por ningún sitio hasta que llegues al final. Y cuando tú vas al Evangelio de Lucas, ¿sabes con lo que te vas a encontrar? Que al principio del Evangelio, en el capítulo 8, Lucas dice dos cosas de esta mujer. La primera cosa es que dice que Jesús sacó 7 demonios de ella. Y la segunda cosa que Lucas menciona es que tanto María Magdalena como otras mujeres servían de sus bienes para los gastos del ministerio de Jesús.
Pero una vez que tú leas el versículo 1 y el 2, es decir, a partir del 3, ¿sabes con lo que te vas a encontrar? Que el nombre de María Magdalena no aparece por ningún sitio hasta que llegues al final, es decir, hasta la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo es posible que una mujer que no aparece por ningún lado a lo largo del ministerio de Jesús, al final de su ministerio, la muerte, la sepultura y la resurrección, tome un papel tan relevante y tan privilegiado? Y es posible que tú digas: oye, pastor, pero qué privilegios tiene María Magdalena, porque yo no me había enterado de eso. Bueno, pues vamos a hacer como un repaso muy breve que te permita darte cuenta de cuántos privilegios tuvo esta mujer. Fíjate, cuando vamos a Juan 20, leemos lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena se asustó. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue a buscar a Pedro y a Juan y le dijo: el sepulcro está abierto. Acordaos que había sido sellado, que estaba la guardia romana. Está abierto. Y Pedro y Juan se asustaron, se alarmaron. ¿Pero qué dices, mujer? ¿Y qué hicieron? Fueron corriendo al sepulcro. Como Juan era más joven que Pedro, llegó antes al sepulcro, pero no entró. Esperó a Pedro, y cuando Pedro llegó, ¿qué hizo? Lo primero fue entrar al sepulcro, y después de Pedro entró Juan. ¿Qué ocurrió? Que se encontraron con que el sepulcro estaba vacío. Y entonces salieron, y fijaos cómo lo registra el Evangelio. Viendo la tumba vacía, creyeron. Y volvieron a donde estaban los otros discípulos. Bueno, hasta aquí podríamos decir más o menos normal. Lo no normal viene a partir de ahora. Porque una vez que los discípulos se volvieron probablemente al aposento alto, María Magdalena se quedó sola delante del sepulcro. ¿Cuánto pasó? ¿1 minuto? 2 minutos. Cuando Pedro y Juan se marcharon, María Magdalena decidió entrar dentro del sepulcro. Y cuando entra dentro del sepulcro, ¿qué se encuentra? ¿Que el sepulcro estaba vacío? No. Resulta que dentro del sepulcro había 2 ángeles. Y los 2 ángeles se ponen a hablar con María Magdalena. Y le hacen una pregunta. Le dicen: ¿por qué lloras, mujer? Y todos sabemos la respuesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y María Magdalena sale del sepulcro, y cuando sale del sepulcro, ¿con quién se encuentra? Con Jesús. Y Jesús le hace 2 preguntas. La primera es la misma que le hicieron los ángeles: ¿por qué lloras, mujer? Pero Jesús añadió otra pregunta: ¿a quién buscas? Y María Magdalena, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si te has llevado tú a mi Señor, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Pero Jesús le dijo: María. Y se ve que Jesús utilizó un tono de voz que eso no se podía confundir, y de pronto se dio cuenta María Magdalena que el que hablaba con ella no era el hortelano, era Jesús. Así que entonces María Magdalena, identificando a Jesús, le dice: Raboni, que significa maestro. Y emocionada, ¿qué es lo que hace? María Magdalena va directamente a abrazar a Jesús. Pero de pronto Jesús le dice algo. ¿Recordáis cuál es, verdad? No me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tú sabes que esta lámina que tenemos aquí genera 4 preguntas interesantísimas. La primera tiene que ver con los 2 ángeles. Fíjate, Pedro y Juan entran en la tumba y la tumba está vacía. Y a los segundos, cuando se marchan, entra María Magdalena y resulta que la tumba no está vacía. En la tumba hay 2 ángeles. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Pedro y Juan entraron en la tumba, los ángeles estaban allí. Pregunta, ¿cómo es que los ángeles no se hicieron visibles ni a Pedro ni a Juan, pero sí se hicieron visibles a María Magdalena? Y uno dice, oye, pero qué privilegio. La segunda pregunta tiene que ver con Jesús. Cuando los discípulos salen del sepulcro, ahí fuera solamente estaba María Magdalena. Pero cuando María Magdalena sale del sepulcro, allí estaba Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús también estaba allí cuando salieron los discípulos. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se hizo visible, no se presentó delante de Pedro y de Juan, pero sí que lo hizo delante de María Magdalena? Y uno dice, ¡qué privilegio! Tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con lo que Jesús le dijo a María Magdalena. Cuando le iba a abrazar, Jesús le dijo, no me toques que no he subido al Padre. ¿Qué es lo que Jesús tendría que haber hecho? Nada más resucitar, subir al cielo para recibir el visto bueno de su Padre. Pero en lugar de subir al cielo, se esperó. ¿Pero por qué se esperó? Porque esperaba a María Magdalena. Y uno dice, pero qué privilegio. Cuarta pregunta, si Cristo tenía que dar un mensaje a los discípulos, ¿por qué no se lo dio a Pedro y a Juan? Y sí se lo dio a María Magdalena. Y uno dice, madre mía, pero qué privilegio. ¿Tú te das cuenta los privilegios que tiene o tuvo esa mujer? Por eso, María Magdalena es una mujer misteriosa. ¿Cómo es posible que una mujer que no aparece a lo largo de todo el ministerio de Jesús, al final tenga un papel tan relevante y tenga tantos privilegios? Vamos a meternos en la discusión teológica inacabable de los siglos. Mirad, en el Evangelio hay 4 mujeres que son relevantes, significativas para nosotras, en el estudio que estamos haciendo. Esas 4 mujeres son estas que tenéis aquí delante. María Magdalena, María, la hermana de Marta y Lázaro, la mujer pecadora y la mujer adúltera. No olvidemos que el referente es María Magdalena, es el personaje que tenemos que estudiar en esta mañana, o que estamos estudiando en esta mañana. Frente a estas 4 mujeres, 2 posturas enfrentadas. Unos dicen, las 4 mujeres son la misma mujer. Otros dicen, María Magdalena no es ni esta, ni esta, ni esta. María Magdalena no es María, la hermana de Marta y Lázaro, no es la mujer pecadora y no es la mujer adúltera. Es una mujer noble, de buena familia, generosa y rica. Bueno, la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Cómo es posible que esto se haya alargado durante tantos siglos? La mayoría de los cristianos, ¿en qué lugar se colocan? ¿Qué postura apoyan? Y tenemos que decir esta.
la mayoría, los católicos, los protestantes o evangélicos, esta. Y nosotros los adventistas, hay de todo. Yo me he encontrado de todo. Hay quien defiende esta postura y hay quien defiende esta postura. Bueno, vamos a ver si salimos por algún sitio. Vamos a ver los argumentos que utilizan los que defienden este grupo. María Magdalena no es ni esta María, ni esta mujer, ni esta mujer. ¿Cuáles son los argumentos? Vamos allá. Primer argumento. María Magdalena no puede ser María, la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Por qué? Porque María Magdalena era de Magdala y María, la hermana de Marta y Lázaro, era de Betania. Y cuando nosotros vamos al mapa, fíjate dónde está Magdala. En Galilea, pero en la parte norte, allí en la punta. Y sin embargo, Betania está en Judea, en la zona sur, al lado de Jerusalén. Así que, ¿cómo va a ser la misma persona si una es de una punta y otra es de otra punta? Así que tenemos que decir, oye, qué argumento de peso. Así que, muy bien, tenemos que decir, efectivamente, María Magdalena no es María de Betania. Vamos a ver el segundo argumento. María Magdalena no es ni la mujer pecadora ni la mujer adúltera. ¿Por qué? Y los que defienden la segunda postura dicen, porque la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, no podemos decir lo que la Biblia no dice. Y uno dice, oye, ¿qué argumento, qué peso tiene ese argumento? Así que entonces tendríamos que aceptar que María Magdalena no es ni, por un lado, ni María de Betania, ni María la mujer pecadora, ni tampoco la mujer adúltera. Ahora vamos al otro grupo. Y el otro grupo, que dice que las 4 mujeres son la misma persona, cuando se les pregunta, ¿qué argumento tenéis para defender esta postura? Y dicen, no tenemos ningún argumento. Es la sensación de que es la misma persona. ¿Vosotros entendéis por qué todavía no se ha llegado a ninguna solución? Quiero deciros que muchos adventistas dicen, las 4 mujeres son la misma persona. Y cuando yo he preguntado, ¿pero por qué? No lo sé, pero yo creo que es la misma persona. El mismo argumento que se ha dado a lo largo de la historia. Nosotros vamos a intentar encontrar argumentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aparcar todo lo que hemos visto aquí. Los planteamientos de los unos, de los otros, vamos a aparcarlo, vamos a dejarlo ahí guardadito y nosotros vamos a entrar en los detalles. Porque sabes que cuando uno entra en los detalles, uno es capaz de ver lo que no se ve en una lectura rápida y superficial. Así que vamos a entrar en los detalles a ver qué descubrimos. Lo primero que vamos a tratar es una curiosidad. Vamos a hablar del perfume de María, el ungüento con el que ungió el cuerpo de Jesús para la sepultura. Todos sabemos de qué perfume estamos hablando, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora os voy a preguntar una preguntita. ¿Cuánto costó el perfume que María compró para ungir el cuerpo de Jesús? ¿Alguien lo sabe? Vale equivocarse, ¿eh? 300 denarios. El texto que lo refrenda, Juan, mirad lo que dice. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Así que los 300 denarios salen justamente de aquí. La pregunta es, oye, ¿cómo costó tanto ese perfume? ¿Sabéis que estamos hablando de uno de los perfumes más caros que existía en aquel entonces? Es lo que se conoce como el perfume de nardo, pero además era esencia pura. ¿Sabéis por qué era tan caro? Porque se extraía de unas plantas que se criaban solo en la India, pero no en cualquier lugar. Era en las montañas y en las alturas, entre 3.000 y 5.000 metros de altura. En aquel entonces no había helicópteros. Los medios de transporte eran los que eran, así que subir allí implicaba mucho riesgo. Por eso era tan caro. ¿Sabéis cómo en la antigüedad se identificaban los perfumes que eran muy caros? Porque se ponían en vasos de alabastro. Los perfumes que no eran muy caros, que eran normales o normalitos, se ponían en vasos de yeso. La Escritura nos dice que el perfume que utilizó María, ¿dónde estaba? En vaso de alabastro. Con lo cual, efectivamente, era muy caro. La Biblia hemos leído 300 denarios. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular cuántos serían 300 denarios hoy. Porque si tú no te haces la idea, dices, oye, 300 denarios, ¿y cuánto es eso? Yo qué sé. Pues dicen que es mucho, pues es mucho, pero no tienes una idea. ¿Sabéis que el salario de un día de trabajo para un judío, cuánto se le pagaba? Un denario. Así que 300 denarios era el salario de 300 días. 300 días, ¿cuántos meses son? 10. 30 días por mes, 10 meses. Si nosotros cogemos hoy un salario normalito, 1.000 euros al mes. No estoy diciendo, es que exagerado, 1.000 euros. ¿Quién gana 1.000 euros? De aquí en la iglesia, ni uno. No, perdona. Hay gente que gana 700 euros y 800 euros y 1.000 euros. Pero hay gente que gana 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y 6.000 euros al mes. Así que poner un salario de 1.000 euros, a mí me parece que estamos siendo prudentes. Fijaos, 1.000 euros por mes. Por 10 meses, eso sale una cantidad de 10.000 euros. Yo te pregunto, ¿tú has visto alguna vez un perfume que cueste 10.000 euros? Yo por curiosidad entré en internet y puse, ¿cuánto cuestan los perfumes más caros del mundo? Me encontré 1.000 euros, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000 y 2.200. Los más caros. Pero no me encontré ninguno de 10.000 euros. Y entonces yo me hice la siguiente pregunta. Oye, pero ¿cómo es posible que hoy, que tenemos tanta diversidad, que los precios hay tanta competitividad, que están muy bajos, hoy no tenemos perfumes de 10.000 euros? Y en la época de Jesús, sí. Y yo dije, ¿y eso cómo puede ser? Bueno, vamos a revisar el texto bíblico. Fíjate en el texto bíblico, Juan dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cuando vamos a Mateo, fijaos cómo lo redacta Mateo. ¿Para qué este desperdicio? ¿Por qué esto? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿A ti esto no te hace pensar nada? ¿Cómo es posible que Juan, que no tenía ni idea de lo que costaban los perfumes, porque es posible, como pescador que era, que en su vida había comprado un perfume, él registrara 300 denarios? Pero Mateo, que era un cobrador de impuestos, que su especialidad es que sabía lo que costaba cada cosa, cuando habla del perfume, no menciona que costase 300 denarios. Fíjate lo que dice,
podía haberse vendido a gran precio. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que el perfume que le compró María a Jesús no valía 300 denarios. Yo no quiero violentar la conciencia de nadie, lo que quiero es aclararla. Cuando tú vas a la Escritura nunca dice que el precio del perfume fueran 300 denarios. La Biblia lo que hace es recoger lo que Judas dice que valía el perfume. Pero cuando uno piensa, oye, cuando Judas mencionó el precio, ¿qué estaba haciendo? Criticando lo que estaba haciendo María. Tú sabes que cuando uno critica algo o a alguien, siempre exagera. Mateo, que sabía muy bien que no costaba 300 denarios, en lugar de dejarle mal a Juan, él se calla y simplemente pone, podría haberse vendido a gran precio. No interpretemos mal las cosas. Yo no estoy diciendo que el perfume de María fuera una baratija. No. Mateo lo dice claro. Si tú lees la Escritura, verás que la Escritura, cuando no recoge el testimonio de Judas, dice, se podía haber vendido a gran precio. Es decir, ¿cuánto valía el perfume? Mucho. Pero no tanto como dijo Judas. Una curiosidad muy interesante. Vamos a un segundo punto. Estamos hablando de detalles. Veréis a dónde nos llevan los detalles. Es una pregunta. Mira aquí la preguntita. ¿Por qué la Biblia recoge la experiencia de María echando el perfume, ungiendo el cuerpo de Jesús? ¿Por qué? ¿Sabéis que en la vida de Jesús sucederían muchas cosas admirables que nunca se registraron en el texto bíblico? Pero ¿por qué Jesús, cuando habló de esta experiencia, dijo, y allí donde se predique este evangelio, se dirá lo que ha hecho esta mujer? La pregunta es, ¿por qué? En la Biblia ni sobra ni falta nada. Así que es bueno a veces hacerse la pregunta, ¿por qué ciertas cosas están en la Escritura? ¿Sabes por qué? Porque la experiencia del ungimiento de Jesús, lo que hizo María, es un dato teológico clave. ¿Y sabes por qué es un dato teológico clave? Porque en realidad esa experiencia muestra los contrastes, las diferencias. Cuando uno no tiene contrastes ni diferencias, no sabe valorar lo que tiene. Pero cuando empieza a haber contrastes y diferencias, uno valora lo que hace alguien y uno no valora lo que no hacen otros. Así que nosotros, la Escritura recoge esto para mostrarnos contrastes importantísimos. Y nosotros vamos a ver 3 contrastes, 3 diferencias significativas. Primer contraste, ¿dónde se produjo el ungimiento, el perfume en el cuerpo de Jesús? ¿Dónde? Y te digo, vamos al texto bíblico. Y en el texto bíblico, Juan lo recoge de esta manera. Vino Jesús a Betania y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, etcétera, etcétera. ¿Dónde? Y uno, leyendo el texto de Juan, dice, oye, está claro, en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Pero es que el texto no dice que fuera en casa de ellos. ¿Pero qué ocurre cuando vamos a Marcos? Cuando vamos a Marcos, fijaos lo que nos dice. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿dónde estaban? Estaban no en la casa de Lázaro, de Marta y de María, sino en la casa de Simón el leproso. Ahora, yo te pregunto, esta cena, le hicieron una cena, ¿tú cómo te la imaginas? Y normalmente nosotros decimos, oye, una cena hogareña, casera, íntima, donde estaba Simón el leproso, Lázaro, Marta, María, Jesús, los discípulos, y ahí tranquilitos.
Bueno, cuando vamos al espíritu de profecía, ¿qué es lo que nos dice? Que no era una cena hogareña, no, allí lo que había era una fiesta. Fijaos cómo lo describe el espíritu de profecía. Jesús y sus amigos estaban invitados al festín de Simón. Esto se registra, Deseo de todas las gentes, capítulo 62. Festín. ¿Cuántos había en esa fiesta? Fíjate lo que dice ella. Este festín reunió a muchos judíos. ¿Sabéis que la palabra muchos en la época de Jesús tenía un significado? Hoy tiene otro significado. Cuando tú invitas a tu casa a una fiesta, como son tan pequeñas, decir, he invitado a 15 personas, hay gente, ¡hola! Y te han cogido. En la época de Jesús, cuando se decía muchos, no es como ahora, 15, no, muchos es muchos, porque en aquel entonces no había el problema de espacio que tenemos hoy. Pero fijaos, ¿por qué reunió a muchos en una fiesta? ¿Había entonces mucha excitación en Jerusalén? Cristo y su misión llamaba la atención más que nunca antes. Y sigue diciendo, por todas partes todos se preguntaban si el profeta, que era así como conocían a Jesús, el profeta del que habló Moisés, si el profeta sería coronado rey en ocasión de la Pascua. La hermana Juárez, fíjate cómo recoge esa fiesta que cuando tú lees así, como me pasó a mí, piensas que es una fiesta íntima, tranquila, sosegado, de abrazos. ¿No? Fijaos, ella habla de que había en todo Israel gran expectación. Y cuando uno utiliza, digamos, las explicaciones de Elena de White, uno empieza a entender. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, después de la experiencia del ungimiento de María, fíjate lo que viene. La entrada triunfal en Jerusalén. Tú nunca te has preguntado, ¿cómo es que Jesús está en Betania? Y cuando ya falta, pues muy poquito, faltaban 6 días, estuvo en Betania unos días, y luego el domingo entra a Jerusalén. ¿Y cómo le recibe Jerusalén? Oye, mirad, el texto bíblico dice, una multitud de gente empiezan a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y sabéis que le echaban los mantos, y le echaban los ¿cómo se llaman estos? Las palmas. Tú nunca te has preguntado, oye, ¿pero qué pasó ahí? Jesús es tranquilo, entra en la ciudad y todo el mundo se alborota, porque hay algo que la Escritura no nos presenta. El Espíritu de Profecía sí, había gran expectación. Finalmente lo que se pensaba es que en ese momento, en la Pascua, Jesús sería proclamado rey. Y entonces todos estaban unidos. Ahora presta atención a lo que viene. Como había gran expectación de que Jesús fuera proclamado rey, ¿qué hace el sumo sacerdote? Reúne a todo el Sanedrín, 70 miembros. ¿Y para qué le reúnen? Hay que detener al maestro sin que nadie se dé cuenta y cuando pasen unos días lo matamos. Y aquí viene lo grande. 3 cuadros. Si tú ahora eres capaz de mirar todo lo que hemos hablado, verás que hay 3 cuadros. Y en los 3 cuadros hay 3 escenas diferentes, muy interesantes. La primera escena tiene que ver con los discípulos y con el pueblo judío. La segunda con María de Betania y la tercera con Caifás, que era el sumo sacerdote, y el Sanedrín. Primer cuadro, ¿qué hacían los discípulos y el pueblo? Y tenemos que decir, estaban de fiesta. ¿Qué hacía Caifás y el Sanedrín? Estaban reunidos. ¿Y qué hacía María Magdalena? María Magdalena llora. ¿Tú te das cuenta qué contrastes más grandes? Unos están de fiesta, otros están preocupados. Hay que solucionar el problema cuanto antes. Y otra persona llora. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos y el pueblo están de fiesta? Es muy fácil, porque el Mesías se va a proclamar rey. Finalmente, después de siglos de espera, ha llegado el día.
¿Por qué Caifás y el Sanedrín se reúnen? Porque ven un peligro inminente. Hay que matar a Jesús. ¿Y por qué María llora? Porque sabe que Jesús morirá. ¿Sabes estos tres cuadros cuál es el gran contraste? Que María Magdalena fue la única que entendió. 3 años y medio los discípulos con Jesús y no se enteraron de nada cuál era la misión que Jesús traía a esta tierra. Pero hubo una mujer, solo una mujer, que se dio cuenta que Jesús vino a morir. Por eso compró el perfume para ungir su cuerpo y valorar lo que había hecho. Solo una mujer. ¿Y quién fue esa mujer? Su nombre, María de Betania. Bueno, vamos al segundo contraste. ¿Cuánto valía Jesús? Y volvemos a coger los 3 cuadros con 3 escenas. En la primera está Judas con los discípulos, en la segunda María de Betania y en la tercera los dirigentes religiosos. Fíjate, María de Betania, ¿cuánto valor le concedió a Jesús? Y tenemos que decir mucho, mucho. ¿Y eso quedó demostrado en qué? En el regalo tan costoso que le hizo. ¿Cuánto valoraban Judas y los discípulos a Jesús? Y tenemos que decir poco. ¿Por qué? Porque ellos discutieron el regalo de María. Pero fíjate cómo discutieron. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio? Tú sabes estas palabras, cómo debieron herir a Jesús. Porque en realidad los discípulos estaban diciendo, Jesús no vale tanto. Una cosita más sencilla, un perfume baratito, suficiente. ¿Tú sabes que los discípulos nunca supieron valorar a su maestro? Cuando te pones a leer Espíritu y Profecía, ella dice, Jesús tuvo que soportar muchas veces a sus discípulos porque lo menospreciaban sin que ellos se diesen cuenta. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio? Muy bien, ¿cuánto valoraban los dirigentes religiosos a Jesús? Y tenemos que decir nada. Porque cuando Judas fue allí y les dijo, ¿qué me dais si os lo entrego? Lo único que le ofrecieron fueron 30 monedas de plata, que es el precio más bajo de un hombre, el precio de un esclavo. Ahora fíjate en estas 3 escenas y te darás cuenta que María de Betania fue la única que supo valorar a Jesús. Nadie sabía el valor que tenía Jesús, ni siquiera sus discípulos. Pero hubo una mujer que fue capaz de valorar a Jesús en su precio. ¡Mucho! ¿Cuánto vale Jesús? ¡Mucho! Solo una mujer. Pero vamos a ver el tercer contraste. Y el tercer contraste son 2 símbolos muy curiosos. María y Judas. ¿Sabes a quién representa María? María representa a Jesús y Judas representa a Satanás. ¿Por qué? Porque María supo valorar y agradecer lo mismo que hizo Jesús. ¿Cuánto valoró Jesús cuando Adán y Eva pecaron? Y tenemos que decir mucho, mucho, mucho. Tanto que fue capaz de dar como regalo algo costosísimo, su propia vida. Por eso María se convirtió en el símbolo de Jesús. Ahora, ¿por qué Judas representa a Satanás? Porque Judas ni valoró ni agradeció. Lo mismo que hizo Luzbel, que luego se transformó en Satanás. Luzbel no supo valorar
el privilegio que tenía cuando Dios le hizo la criatura más perfecta, más inteligente de todas, cuando le puso más cerca de Dios como un querubín protector, cuando le dio la dirección de la música dirigiendo el coro angelical. Él no valoró nada de eso. Y como no valoró, no agradeció. El agradecimiento no consistía en comprar un perfume. Satanás no tenía que comprar un perfume. El reconocimiento, el agradecimiento consistía en postrarse y reconocerle como su Señor. Pero en lugar de agradecerle eso, se rebeló. ¿Tú sabes cuál fue el verdadero problema de Judas cuando criticó el regalo de María? Y hay un comentario de Elena White muy interesante. Ella dice, Judas criticó el regalo de María porque envidió a Jesús. Judas no solamente creía que era el que más valía de los 12 discípulos, Judas pensaba que era más inteligente que Jesús y que merecía más que Jesús. Cuando María compró el perfume de nardo puro, eso significa cuánto ha valorado al Maestro, pero a mí no me ha valorado. Por eso él criticó lo que había hecho María. Judas envidió a Jesús, igual que Satanás. Por eso Judas se convierte en el símbolo de Satanás y María en el símbolo de Jesús. Lo que hizo María, lo hizo Jesús cientuplicado. Pero ahora fijaos, esto en realidad tenemos a Marta, tenemos a Judas, esto a María y tenemos a Judas. ¿Y esto qué nos dice? Que María fue una mujer tan especial. Pero ahora viene la pregunta. ¿Cómo es posible que una mujer tan especial, fijaos, supo entender lo que nadie supo entender, supo valorar a Jesús como había que valorarle, se convirtió en un símbolo de Jesús? En resumidas cuentas, ¿cómo es posible que una persona tan especial, a lo largo de todo el ministerio de Jesús, cuando vamos al final, en la muerte, la sepultura y de Jesús, no aparezca por ningún sitio? ¿Cómo puede ser? Y la respuesta solo es una. Esto es muy fácil, porque María de Betania y María Magdalena eran la misma persona. Fíjate, durante el ministerio, ¿quién apareció? María de Betania. Y al final, María Magdalena. Quiere decir que María estuvo a lo largo de todo el ministerio de Jesús y al final del ministerio. Pero claro, hay una pregunta que tenemos que aclarar. La pregunta es esta. Si María de Betania y María Magdalena eran la misma persona, ¿cómo es que a una se la llama María de Betania y a otra María Magdalena, de Magdala? Bueno, permitidme que esto lo deje para el final. Sigamos con nuestro argumento, y esto será el colofón con el que yo termine. ¿Qué es lo que hemos visto? María Magdalena y María de Betania son la misma persona. Ahora lo que tenemos que ver es si María Magdalena era también la mujer pecadora. ¿Qué tenemos que hacer? Para saberlo, tenemos que empezar a identificar. ¿Identificar qué? Identificar lugares, o lugar, el lugar, y la persona. Estamos hablando del ungimiento de Jesús. ¿Dónde se produjo y quién lo hizo? Ahora fijaos, cuando nosotros vamos a Mateo, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, tenemos que decir que Mateo sí que identifica el lugar. Cuando vamos a Marcos, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, también lo identifica. Cuando vamos a Juan, hemos visto que no, porque ahí dice, vino Jesús a Betania y le hicieron ahí una cena, Marta servía, Lázaro estaba sentado a la derecha y María también. No identifica el lugar. Ahora, vamos a ver quién ungió a Jesús. Cuando vamos a Mateo, dice, vino a él una mujer. No dice nombre, no la identifica.
Cuando vamos a Marcos, lo mismo, vino una mujer, no le identifica. Cuando vamos a Juan, vemos que sí que identifica a la mujer, dice que era María. Atención, ahora vamos a Lucas. Vamos a ver qué detalles nos añade Lucas, que nos permita construir todo el puzzle. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Fijaos, Mateo y Marcos sitúan la cena en casa de Simón el leproso, pero Lucas identifica que el Simón el leproso era un fariseo. Así que tenemos que Simón el leproso era un fariseo. ¿Qué podemos decir de los fariseos en relación con Jesús? 3 cosas. Había enemigos de Jesús, había amigos encubiertos y había seguidores activos. La mayoría de los fariseos eran enemigos de Jesús, pero había amigos encubiertos, es decir, no decían que eran amigos de Jesús, pero eran seguidores de Jesús. El Evangelio nos dice 2 nombres por lo menos, Nicodemo y José de Arimatea. Pero seguidores activos, ¿cuántos seguidores fariseos activos tuvo Jesús? No sabemos el nombre de ninguno, salvo de uno, que es el que estamos estudiando. Simón el leproso era fariseo, seguidor abierto para todo el mundo. El único que la Biblia nos menciona ese nombre. Sigamos avanzando. El relato de Lucas 7 del ungimiento. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fijaos que empezamos a llenar los huecos. Mateo no identifica el lugar, Marcos tampoco, perdón, la persona. Mateo no identifica a la persona, Marcos tampoco, pero Juan sí. Juan dice que la que ungió con el perfume a Jesús era María de Betania. Pero cuando ahora vamos nosotros a Lucas, no la llama María de Betania, la llama una mujer pecadora. Así que en realidad tenemos que decir que María de Betania era la mujer pecadora. ¿Qué hemos visto? María Magdalena era María de Betania y María de Betania era la mujer pecadora. Ahora solamente nos falta demostrar si era también la mujer adúltera. Y tenemos que entrar en esto. ¿Cuáles eran los pecados más grandes para un judío? ¿Sabes que había 3 pecados? Primer pecado grande, no ser judío, ser un gentil. Segundo pecado grande, ser un cobrador de impuestos, es decir, venderse al enemigo. Y tercero, ser una prostituta. Ahora simplemente lo que tenemos que mirar es si María de Betania encaja con el primer argumento. No, ella era judía. Así que no era pecadora porque no fuese judía. Segundo, ¿era cobradora de impuestos? No. Entonces tampoco podemos aplicarle este tercer criterio, con el que los judíos llamaban a alguien que era pecador. Y el único argumento que nos falta es la prostitución. Así que, ¿por qué se identifica a María de Betania como mujer pecadora? Porque era prostituta. Y terminamos. Y queda una cosa en el tintero. Si María de Betania era la misma que María Magdalena, ¿cómo es que a una se le llama de una manera y a otra se le llama de otra? Fijaos qué interesante. Lucas dice que la cena se produjo en casa de Simón el fariseo. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo es posible que una prostituta se colase en la casa de un fariseo? Sabéis que era como meterse en la boca del lobo. Pero cuando nosotros contrastamos el relato de Lucas con el Evangelio de Juan, fijaos Juan lo que nos dice. Lucas dice que estábamos en casa de Simón el fariseo. Y Juan dice que en esa fiesta estaba Lázaro, Marta y María. Lázaro estaba sentado a la derecha de Jesús. Marta servía la mesa y María estaba sentada con Jesús. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que María no se coló. No han dicho que está aquí el Mesías, voy a echarle el ungüento así sin que nadie me vea. No. María estaba invitada a la fiesta.
Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Si María era una prostituta, que la invitase un fariseo. ¿Sabes cuál es la explicación? Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos a la familia de Lázaro, Marta y María, siempre están solos. No tienen padres. Cuando unos hijos se quedaban sin padres, el que tenía que acogerlos era el hermano de su padre. ¿Sabes por qué María estaba invitada a la fiesta de Simón el fariseo? Porque Simón y María eran familia. Y se cree que Simón era el tío de María, el hermano de su padre. Pero no te pierdas lo que viene ahora. Cuando nosotros seguimos profundizando, vemos que en el relato de Lucas, os quiero decir que el relato de Lucas es totalmente diferente a Mateo, a Marcos y a Juan. Porque Lucas intenta resaltar algo que normalmente pasa desapercibido. En el relato de Lucas se cuenta una parábola. La parábola es esta. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y Jesús le hizo una pregunta a Simón: ¿cuál de ellos le amará más? Una aclaración, la hermana White dice, esta parábola Jesús no se la contó en la fiesta delante de todos, se la contó a Simón el fariseo en privado. ¿Por qué le cuenta esta parábola? Por el pensamiento que había tenido Simón de Jesús. ¿Sabes que cuando Simón, el fariseo, vio cómo Jesús se dejaba ungir su cuerpo con el perfume y por María, la prostituta, entonces Simón pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y Jesús, leyendo el pensamiento, le cogió aparte y le contó la parábola. La pregunta es, ¿cómo tenemos que interpretar la parábola? Mira, la parábola nos habla de 2 deudores. Uno debe 500 denarios y otro 50. ¿A quién representa el deudor de los 500 denarios? La hermana White dice, a Simón el fariseo. ¿Y a quién representa los 50 denarios? A María de Betania. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que el causante de que María fuese una prostituta, el causante fue Simón el fariseo. Como él era fariseo, y sabéis que los fariseos tenían que tenerlo todo perfecto, ¿qué hizo Simón con María? La mandó a vivir al otro extremo de Israel, a Magdala. ¿Por qué la mandó vivir a Magdala? Para que pudiese ejercer la prostitución, porque allí estaba el ejército romano. Y sabéis que donde hay soldados, la prostitución es un campo muy bueno para ganar mucho dinero. Y María de Betania tenía mucho dinero. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encontró con Jesús y entonces cambió su vida. Ella vivió en Magdala, al norte, en Galilea, no sé cuántos años, pero unos cuantos años sí. Pero cuando se encontró con Jesús y Jesús le cambió la vida, María Magdalena volvió a su origen, en Betania. Por eso, María unas veces se le llama Betania, de Betania, y otras veces se le llama de Magdala. Pero era exactamente la misma persona. Así que ya queda todo demostrado. Si es convincente para vosotros, estupendo. Y si no, simplemente investigad y llegad a la conclusión que entendáis que es mejor. Y yo termino. Y para terminar me gustaría decir 4 cosas de este libro. Lo primero es que una vez más confirmamos que este libro es el tesoro inagotable. ¿Cuántas cosas todavía tenemos que aprender? Yo no conozco a nadie de la iglesia. Yo llevo muchos años en la iglesia
Y yo cada vez me doy cuenta de cuán poco sé. Y cuando me pongo a estudiar ciertos temas, yo digo, ay, esto yo no sabía. Estoy preparando un tema, me está dando un montón de trabajo, pero para mí es novedoso. No sé cuándo os lo presentaré porque necesito aclarar muchas ideas. ¿Sabéis cuál es el tema? Que es la humildad. Un tema desconocido para mí y llevo toda la vida de cristiano. Ya os lo presentaré. Hoy confirmamos este libro es el libro inagotable. Pero es que además tenemos que decir, este libro no es un libro aburrido, siempre tiene la capacidad de sorprendernos. Pero es que este libro, como dice la misma palabra, es un libro vivo que tiene la capacidad de recrear ¿qué? Nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestro ánimo. Pero es que además tiene una última cosa que quiero mencionaros. La Escritura tiene la capacidad de abrir tu mente para que puedas entender las promesas que Dios tiene para ti. Yo sé, querido hermano y hermana, que hoy no es fácil leer este libro. No tenemos tiempo. Yo sé que no es fácil reflexionar sobre este libro. No tenemos tiempo. Yo sé que no tenemos tiempo de investigar en este libro. No tenemos tiempo. Pero solamente te digo una cosa. Si este libro tiene la capacidad de abrir tu mente para que puedas comprender las promesas que Dios tiene para tu vida, o tú lees este libro, o tú te perderás una de las cosas más hermosas que Dios tiene para ti. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Me